Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al día lunes 28 de diciembre, a solamente 3 días ya para despedir este año 2015. Esperamos, amigos y hermanos, que usted, todo este trimestre que estuvimos con la lección, nos haya acompañado y que se haya gozado y por supuesto alimentado del pan espiritual que es la palabra de nuestro Dios. Hoy, para este lunes 28 de diciembre, el título es El Príncipe de este Mundo. Así que, amigos y hermanos, vamos a estudiar la lección y por supuesto antes de tener el repaso, le invito a que nos acompañe en una oración para que juntos podamos pedirle la sabiduría a nuestro Dios y que podamos captar el mensaje para hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, nuevamente, Padre, te damos gracias porque siempre nos dejas ver la luz de un nuevo día. Siempre estás al cuidado de tus hijos, Padre, y esperamos que el resto de este día tú nos acompañes y por supuesto que hayan bendiciones de parte de ti para nosotros. Padre de amor, que al estudiar tu palabra siempre tú nos puedas dar el entendimiento y poder saber captar el mensaje que tú nos quieres dar para este día, y por supuesto que lo podamos poner en práctica para que día a día tú nos puedas ir transformando de gloria en gloria, como dice tu palabra. Padre de amor, gracias, Padre, por permitirnos transmitir tu palabra a través de esta radio, Dios. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú estás abriendo el camino, tú estás haciendo la obra para que el mensaje llegue a diferentes partes del mundo y para que junto con nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando, ellos también puedan gozarse de escuchar tu palabra a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Padre de amor, te suplico que también, allá donde están ellos, les puedas cuidar y les puedas proteger y por supuesto también bendecir grandemente. Acompáñenos en este repaso, te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amigos y hermanos, día lunes 28 de diciembre, el príncipe de este mundo. Muy bienvenido, hermano Humberto Cativo. Bueno, mis hermanos, hermano Manolo, hermano Milton, que el Señor me los bendiga. Gracias porque hemos perseverado los tres, y muchas veces han venido otras personas invitadas, pero los tres hemos estado durante desde el inicio del estudio de la lección juntos, y ya casi terminamos el año y seguimos unidos juntos. Y con ayuda de Dios, continuemos unidos, estudiando y compartiendo con nuestros hermanos en diferentes partes del mundo la lección. Por supuesto, nos acompaña nuestro hermano Manolo Rocas. Bienvenido, hermano. Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un verdadero placer estar con ustedes para poder así también compartir nuestro repaso de Escuela Sabática. Y por supuesto, esta mañana estábamos viendo un tema muy interesante, el cual dice el príncipe de este mundo. Pues nosotros sabemos de que hay un rey que es el señores de todo el mundo, pero sabemos también que hubo alguien que cayó del cielo y que lamentablemente se convirtió en el príncipe de este mundo desde la caída, hermano Cativo. Así es. A ver, hermano Milton. Claro que sí, hemos estado estudiando desde la introducción de la lección y por supuesto hemos estado hablando de ese ángel que Dios creó, pero que no lo creó, decíamos, como es hoy en día el diablo, sino que se hizo el diablo a causa de su orgullo, podemos decirlo. Ajá. Ahora, voy a hacerte una pregunta. ¿Quién debería ser el príncipe de este mundo? Por supuesto, desde que la creación, cuando Dios creó al hombre, Dios creó a Adán como príncipe de este mundo. Entonces, él debería ser el príncipe de este mundo. Pero, ¿y por qué decimos él debería ser el príncipe de este mundo? Voy a leerle
lo que el espíritu de profecía nos dice. En Patriarcas y Profetas, en la página 25, mire lo que nos dice. Adán fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice: hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Entonces vemos a Adán, dice, fue colocado como representante de Dios sobre los órdenes de los seres inferiores aquí en la tierra. Él debería de haber sido el príncipe. Bueno, antes él era el príncipe. Él ¿no? era, antes de que pecara, él era. Y ahora la lección viene iniciando con la pregunta. Ahora nos dice el príncipe de este mundo. ¿Quién es ahora? Y la pregunta que dice: ¿por qué Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo? Entonces vemos que el Señor Jesús nos dice quién es ahora el príncipe de este mundo. Ya no es Adán. Ya no es Adán. Ahora, ¿por qué Satanás es ahora el príncipe de este mundo? ¿Qué nos dice en San Juan 12:31? Dice San Juan 12:31: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Veamos ahí. Veamos los verbos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo dice? Ya. Está en acción. Ahora el príncipe de este mundo será. Esa palabra será, ¿en qué tiempo está? Futuro. Está en futuro. Dice será echado fuera. ¿Por qué él está hablando en futuro y no en presente ni en pasado? ¿Quién es el que está hablando aquí? El Señor Jesús. Y todavía el enemigo puede entrar a las reuniones que tiene Dios con todos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él se considera el representante de esta tierra, de los seres humanos, de los que vivimos en esta tierra. Pero hasta cierto momento. Por eso el Señor Jesús dice será. Veamos qué nos sigue diciendo en 14:30. Dice el versículo 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando él dice él nada tiene en mí, ¿qué es lo que debería de haber tenido Jesús para poder decir Satanás es mío? En el libro de Hebreos, capítulo 5, del 15 en adelante, nos dice que el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces, el Señor Jesús no pecó, no cedió a la tentación de Satanás. Satanás lo asedió, lo tentó, anduvo detrás de él, pero el Señor Jesús siempre se mantuvo confiando en su Padre. Sin y no pecado. Cayó. Por eso dice sin pecado. Por eso el Señor Jesús dice, y él, o sea, Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene potestad sobre mí. No tiene nada en mí.
Y el 16:11. 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús está diciendo que el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Ya solamente falta la sentencia final. ¿Y a dónde se iba a dar la sentencia final para él? Porque esa sentencia final ya se dio. Esa sentencia final se dio en la cruz del Calvario. Allí fue donde Satanás fue derrotado definitivamente, y donde el Señor Jesucristo, cuando resucitó de entre los muertos al tercer día, le quitó lo que Satanás le había arrebatado a Adán. Porque lo que Dios le había dado a Adán, él era solamente como decía aquí lo que leímos, un representante, un mayordomo de Dios aquí en la tierra, pero le pertenece a Dios. Entonces el Señor Jesús, cuando muere y resucita, él dice: dame lo que le quitaste a Adán, porque no es tuyo, y se lo quitó. Y ahora Satanás ya ha sido juzgado, y la sentencia de muerte se dio allí, cuando él resucita después de 3 días. Después de la crucifixión. Después de crucifixión. Ahora ya Satanás ya no es el representante de los seres humanos. ¿Quién es nuestro representante? Jesús. El Señor Jesús. Por eso, en los concilios celestiales, ¿quién es el que nos representa a nosotros? Jesús. Pero ¿qué clase de Jesús es el que está allá en los concilios celestiales? Un hombre. Un Dios hecho hombre. Un Dios con naturaleza humana. Él es el que está allá. Pero el que está aquí todavía se considera él como príncipe. El príncipe de este mundo. ¿Y cuántos de los seres humanos, cuántos religiosos siguen en pos de él? Bueno, aunque ya Satanás ya no es el príncipe de este mundo, porque Jesús ahora es el representante de nosotros, pero si las personas no se entregan a Jesús, entonces ¿a quién reconocen como príncipe? Al otro, al enemigo. A Satanás. Así es. O sea que uno decide a quién va a ser nuestro representante. Y Satanás todavía, él dice a los 4 vientos que él es el príncipe. El príncipe, que él es el dueño de todo lo que hay aquí, de que él es que nosotros somos súbditos de él. Pero no es verdad. Por eso nos dice aquí, cuando Dios instaló a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les confió la administración. No los hizo dueños, sino les confió la administración como mayordomos. ¿Qué somos nosotros también hoy en día? Hoy en día podríamos decirlo, hermano Cativo, como manager. ¿Sí, no? Somos mayordomos. Que tenemos responsabilidades y que tenemos que dar cuentas a alguien mayor que nosotros. Vemos aquí cuál fue una de las responsabilidades que Dios le dio a Adán. Estaba solamente Adán. Dice: el cuidado de todas las criaturas en las aguas, los cielos y sobre la tierra. Cuando Adán nombró a todos los animales, demostró su mayordomía sobre ellos. Generalmente
El que tiene autoridad sobre algo puede darle un nombre. Así, al nombrar a todas las criaturas, Adán estaba claramente demostrando su posición como gobernante del mundo. Entonces vemos aquí que Dios da esa autoridad a Adán. Desde el momento que le dice, ponle nombres a la creación. Entonces Dios no nombró al gato, al perro, a la gallina, a la vaca, al toro, nada. Fue Adán. Adán fue el que le puso nombres, porque él es el que tenía la autoridad aquí en la tierra, dada por Dios. Y ahora viene ahí de lo que estamos hablando, ¿no? Ajá. Cuando Adán perdió ese dominio, Satanás muy rápidamente llenó el vacío. Ahora, ¿cómo es que Adán perdió ese dominio? ¿Cómo lo perdió? Detengámonos allí y veamos cómo lo perdió. ¿Fue injusto Dios con él? Porque muchos le echan la culpa a Dios, que Dios no le advirtió a Adán, que el enemigo lo agarró de sorpresa y lo derrotó. ¿Será eso cierto? No, de hecho Adán ya estaba advertido. Entonces vemos que Adán ya había sido advertido de lo que había pasado allá en el cielo, de lo que había ocurrido con un ángel, que se había vuelto contra Dios, que había engañado a muchos ángeles y que una tercera parte de ellos habían sido arrojados del cielo. Que tuviese cuidado, le dijeron. Por eso es que Satanás no se presentó a Adán tal cual él era. Por eso es que Satanás utilizó, ¿qué utilizó el enemigo? Una serpiente. Una serpiente, y en ese entonces dice que era el animal más hermoso de la creación. O sea que el Satanás es astuto. Así es. Usó el animal más hermoso para llamar la atención del ser humano, para mirar su belleza y después de repente mirar que este animal comenzaba a hablar. O sea que, pero el animal no hablaba. No hablaba, por eso digo. ¿Quién es el que hablaba por el animal? Satanás. Satanás. Pero vemos acá, por eso es que él utilizó a la serpiente, porque Adán y Eva sabían que había un ángel, había sido arrojado del cielo y que iba a tratar de engañarles. Pero, otra pregunta. Vamos a imaginarnos el jardín del Edén. Y dentro de ese jardín tan hermoso, vamos a ponerle que era cuadrado, vamos a ponerle que tiene 1 kilómetro por lado. Vamos a ponerlo así, pequeñito. Cuadrado. Estaba tan hermosamente plantado con frutas, flores, animales y todo lo bello que Dios había creado. Ahí andaba, ríos, unas pequeñitas cascadas, y en el centro estaba el árbol que Dios le había dicho a Adán: de este árbol no comerás, de todos los demás son para que tú comas, menos de este. ¿Qué había en ese árbol? ¿Por qué Dios le dijo: de este árbol no comas? O sea, en otras palabras le dije: si no vas a comer, ¿para qué te acercas? No es el tuyo. Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en la página 35. Estoy leyendo de Patriarcas y Profetas.
Porque Satanás, imagínense, si Adán estaba allá por el lado, a la orilla del jardín. Del jardín del Edén, ¿podía Satanás llegar hasta donde estaba él para tentarlo? No. O si estaba al otro lado, tampoco podía. El único lugar que Dios le había permitido a este ángel llegar para tentar a esta pareja era ese árbol. Y se los leeré. Página 35, Patriarcas y Profetas. Dice: Satanás no lo seguiría continuamente con sus tentaciones. Solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. ¿Qué es lo que pasó con Eva? Curiosidad. Y después Eva fue el agente, ahora por medio de Eva, al haber comido, poder llegar hasta donde estaba Adán. Y dice que llegó no con un fruto, llevaba varias frutas en sus manos. ¿Y qué hizo Adán cuando la vio? Vio que había desobedecido a Dios, que había comido del fruto. Le dolió en su corazón, pero era tan grande el amor que tenían por ella, que amó más a la mujer que a su creador, y decidió a sabiendas comer del fruto prohibido. Por eso es que el pecado no dice que entró por una mujer. El pecado entró por un hombre, y por consiguiente la muerte, porque Adán no fue engañado. Adán a sabiendas comió del fruto. Por eso es que se le dice que el hombre fue y no la mujer. Entonces vemos acá, Adán perdió ese dominio, porque Satanás le dijo: pecaste, me obedeciste, ahora soy yo. Lo venció. ¿Y en qué lo venció? En lo que nos vence muchas veces a nosotros: el apetito. En lo que comemos. ¿Qué cosas andamos comiendo que debilitan nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual? Dios nos dice: esto no lo comas, es malo, es inmundo. Pero nosotros decimos: no, un poquito no va a ser. No me muero. Y entonces también desobedecemos. Seguimos acá. Ahora veamos en Job. Vayamos a Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Qué pasó? En el libro de Job. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Quiénes son los hijos de Dios? O sea, los representantes de los mundos poblados. La tierra no es el único mundo que está poblado. Si Adán no hubiera caído en el Edén, hubiera sido Adán el que hubiese ido a ese. Él es el que tenía que haber estado ahí. En esa reunión. Y el 7 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Se dice de rodear la tierra. ¿Qué significaba eso? De andar por la tierra. No es que andaba, como dice ahí la lección, de turista. Andaba viendo sus dominios. Que todo estuviese como él quería que se estuvieran. ¿Quiénes creen ustedes que eran los capataces ahí?
El ser humano. O sea, ¿quiénes eran los capataces de los seres humanos? Los ángeles. Los ángeles. ¿Pero qué clase de ángeles? Los ángeles malos que nosotros conocemos como demonios. Demonios. Porque recuerden que del cielo, una tercera parte de los ángeles fueron arrojados con este líder. Dice que Satanás en un sentido se está pavoneando. O sea, se pone orgulloso, se levanta el cuello diciendo que él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de este mundo. ¿Se recuerdan que le dijo al Señor Jesús? Que le dijo: te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Me adorares. ¿Qué decía él? Yo tengo la potestad. Yo puedo darte todo sin que tú mueras. Ese es el camino más fácil. ¿Cuántas veces nosotros queremos el camino más fácil para poder lograr algo? ¿Y qué sucede? En vez de lograr algo positivo, nos pasan cosas negativas. Claro, y la pregunta, hermano Cativo, ¿por qué Satanás se presenta a la asamblea de los hijos de Dios como el que rodea la tierra y andar por ella? Porque él ha sido el vencedor. Ahí dice la lección: andar por la tierra no es solo una acción de los turistas. En la escritura es una señal de posesión. Así es. O sea que eso quería decir que él era el que dominaba la tierra. Dios le dijo también en este caso a Abraham, como dice ahí, le dijo que fuera por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque le dijo: te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y en otra forma similar a Moisés y a Josué. También les dijo que esa tierra le iba a ser dada a ellos. A Josué le dijo: la tierra donde anduviste cuando anduviste con los 12 espías, la tierra en la cual tú anduviste, esta yo te la daré cuando se tenga que repartir la tierra. Y a Josué se le dio esa parte. La presentación de Satanás en los primeros 2 capítulos de Job es un paralelo de lo que sucedió en Génesis 3. ¿Qué es lo que sucedió en Génesis 3? El origen del pecado. Fíjense, aquí, mire, yo les aconsejo, hermanos, que si usted tiene el libro de Patriarcas y Profetas, comience a leerlo. Sáquelo, quítele el polvo y comience a leerlo. Y se dará cuenta. Porque fíjese cómo está configurado este libro. El primer capítulo, el origen del mal. La creación es el segundo. La tentación y la caída es la tercera. El plan de redención. Con estos 4 capítulos, ahí está prácticamente lo que esta lección nos está enseñando. Leamos, tomemos más tiempo, hermanos, en la lectura que nos edifica, que nos alimenta, que nos despierta para las cosas espirituales. Fíjense lo que nos sigue diciendo acerca de todo esto. Vamos a ver qué nos dice en el versículo, en la página 34. A nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba de derrocar. Como vemos aquí,
no estaban a oscuras. Así como nosotros hoy no estamos a oscuras para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Estamos siendo advertidos de las trampas de Satanás. Él se considera el amo y señor de su vida, hermano. Pero Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Él ha pagado el precio. Somos libres en Cristo Jesús de las cadenas que nos tenía Satanás. Pero ahora debemos mantenernos con Cristo para que el enemigo no pueda hacer nada. Porque antes de pasar para con nosotros, tiene que pasar por Cristo. Y Cristo lo venció en el cielo. Lo venció aquí en la tierra, en la cruz del Calvario. Solamente falta que sea destruido. Como dice aquí al final, ¿qué evidencias podemos ver de la obra de Satanás en este mundo? ¿Qué vemos? Dolor, sufrimiento, muerte. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Es obra de quién? Es obra del enemigo. Ahora, ¿de qué modo puedes encontrar esperanza en la promesa de que un día todo este desorden terminará? ¿De qué modo puedes encontrar esperanza? La esperanza está ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Así es de que, hermano, seamos parte del ejército de Jesús ahora. No seamos del príncipe de este mundo, sino que seamos súbditos de Cristo, del Rey que viene, el Rey que aparecerá en las nubes de los cielos para crear ese reino eterno donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Qué dices tú, querido hermano? ¿Quieres ser de Cristo? Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengas un buen día. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que usted pueda poner en práctica todo el mensaje que Dios trae en cada lección de Escuela Sabática. Amigos y hermanos, la lección nos decía el príncipe de este mundo. Escogeos pues cada uno de nosotros a quién vamos a servir, si al príncipe que es nuestro Señor Jesús o al príncipe de este mundo que Satanás lo quiere representar. Feliz día para todos. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.